La mañana puede comenzar con una sensación de que algo fundamental no encaja. El silencio habitual adquiere un matiz distinto, una pausa inusual que no debería estar presente. Al revisar el teléfono, la expectativa de visualizar el saldo bancario, esos números que frecuentemente infunden una falsa sensación de control, se frustra ante una aplicación que no carga. Múltiples intentos de reinicio y espera resultan infructuosos. La salida a la calle, con la convicción de que se trata de una falla menor que se resolverá en pocas horas, se topa con la cruda realidad de un cajero automático que exhibe un desalentador cartel: fuera de servicio. Al observar el entorno, se percibe que esta situación no es aislada. Otras personas comparten una expresión similar, una mezcla de incredulidad y un temor contenido. La búsqueda de una solución lleva a la tienda más cercana. El letrero de «Abierto» brilla como si nada extraordinario aconteciera. Pero al intentar realizar una compra con tarjeta, el dependiente niega el servicio, solicitando solo efectivo. Su voz, aunque procura sonar firme, revela una patente inquietud. En sus aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Ojos. Al revisar la billetera apenas se encuentran unos cuantos billetes. Al salir, se presencia a una mujer discutiendo con el cajero. Su tarjeta también rechazada. Un hombre en la fila murmura sobre el banco. Una auditoría. Un problema temporal. La idea de temporal resuena en la mente. Un intento de aferrarse a la esperanza, pero en el fuero interno, una incipiente chispa de duda comienza a encenderse. En ese momento, surge la interrogante crucial: ¿dónde reside realmente el dinero? Esa cifra proyectada en la pantalla de un dispositivo móvil, esos ahorros que se consideraban intocables, ¿tienen una existencia física en algún lugar? ¿O son meramente una promesa inscrita en el éter digital de un sistema que, sin previo aviso, puede cerrarse sobre los individuos como una puerta de hierro? El caos no se manifiesta con explosiones ni alarmas. Su llegada es silenciosa, marcada por la lentitud de una fila interminable frente a una sucursal bancaria cerrada. Hombres y mujeres golpean las puertas, exigiendo respuestas. En el interior, las luces permanecen apagadas. En el exterior, los rumores se intensifican. Una auditoría, un ataque, una decisión gubernamental. La televisión transmite comunicados ambiguos. Sus palabras resuenan vacías, como si intentaran tranquilizar sin comprender la magnitud de los acontecimientos. En los hogares, las conversaciones experimentan un cambio de tono. Ya no se discute sobre vacaciones o futuros pagos. El diálogo se centra en la supervivencia de la semana, en la posibilidad de encontrar a alguien que aún posea efectivo, en cómo abonar el alquiler si el propietario no acepta transferencias. El dinero deja de ser un símbolo de riqueza para transformarse en una indispensable herramienta de supervivencia. Es entonces cuando se produce la realización más cruel. El dinero depositado nunca estuvo realmente en el banco. Eran solo números en una pantalla, el reflejo de una promesa sostenida por la confianza. Una confianza que, en ese momento, se ha desvanecido. Esta no constituye una narración ficticia. Precedentes históricos confirman su ocurrencia, no en países remotos o con economías fallidas, sino en naciones que alguna vez se creyeron inmunes. En Argentina, en el año 2001, las calles resonaron con el estruendo de cacerolas golpeadas por manos indignadas. Familias enteras protestaban porque sus ahorros, acumulados con disciplina durante años, habían sido congelados. Los bancos solo permitían retirar 250 pesos por semana, una cantidad que apenas resultaba suficiente para subsistir.
El gobierno denominó a esta medida corralito, un término que sonaba casi benigno, pero que encubría la tragedia de millones de personas. La perspectiva de que el saldo de una cuenta se reduzca a la mitad, o que los dólares ahorrados se transformen de un día para otro en pesos devaluados, fue una dura realidad para miles de argentinos. Lo que había sido concebido como un sistema de protección se convirtió en una prisión financiera, donde muchos perdieron casas, negocios y sueños. Argentina no ha sido el único caso. En Chipre, en el año 2013, la historia se repitió bajo otro nombre y con circunstancias distintas. La Unión Europea, en su esfuerzo por rescatar el sistema bancario chipriota, ordenó la congelación de los depósitos. Las cuentas que superaban los 100.000 euros fueron directamente recortadas. No se trató de un error técnico ni de un fallo de servidor. Fue una confiscación legal. Los bancos lograron salvarse, pero a costa de los ahorradores. Resulta difícil explicar a un padre que los fondos destinados a la educación universitaria de su hija han desaparecido para saldar la deuda de un banco. Es igualmente complejo consolar a un jubilado que no puede acceder a su pensión, porque el sistema ha dictaminado que su sacrificio es un daño colateral. Si se considera que estos eventos solo ocurren en países pequeños, basta con dirigir la mirada hacia el epicentro del mundo financiero. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, el presidente Franklin D. Roosevelt decretó un feriado bancario nacional. Durante 4 días completos, el acceso al efectivo fue imposible. En ese lapso, el país entero se paralizó. Las fábricas cerraron, los salarios se congelaron y las familias se sumieron en la incertidumbre. Todo ello con el objetivo de salvar a los bancos. La lección que se desprende es severa. Los bancos no custodian el dinero de la manera en que muchos imaginan. No existe una caja individual con el nombre de cada ahorrador esperando el retorno de sus fondos. El dinero se presta, se multiplica y se transforma en deuda. De cada dólar depositado, solo una fracción permanece físicamente en la caja fuerte. El resto se mueve, se invierte y se dispersa. Se trata de un delicado juego de equilibrio que se sustenta en la confianza. Cuando un número excesivo de personas exige su dinero simultáneamente, el sistema se fractura. Ante tal situación, ¿cuál es la acción de los gobiernos? Su prioridad no es proteger a los ciudadanos, sino al sistema. Congelan los retiros, imponen límites y convierten los ahorros en otra moneda. Argumentan que estas medidas son por el bien común, pero el resultado es invariablemente el mismo. La gente común asume el costo de los errores de quienes controlan las finanzas. El sistema bancario opera como una inmensa cadena de confianza. Mientras la creencia en la seguridad del dinero se mantenga, todo parece estable. Sin embargo, una mínima chispa de duda puede desencadenar un incendio. Una noticia, un rumor o una fila demasiado extensa frente a un cajero automático son suficientes para iniciar un colapso. Y cuando esto sucede, la avalancha resulta incontenible. Lo más inquietante es que esta fragilidad permanece oculta a plena vista. Se vive en una era dominada por pantallas, aplicaciones y pagos instantáneos. Todo aparenta ser más sólido y eficiente. No obstante, la digitalización no ha erradicado la vulnerabilidad, la ha amplificado. Ahora, un simple fallo informático, una decisión gubernamental o un ataque cibernético tienen el potencial de borrar, en cuestión de segundos, la riqueza de millones de personas. ¿Sería posible sobrevivir una semana sin acceso a las cuentas bancarias? ¿Se dispone de suficiente efectivo para alimentar a la familia, cubrir los gastos básicos y desplazarse? ¿O la existencia en el mundo moderno depende por completo de los bancos? El cierre de un banco no solo congela dinero, congela vidas. Los comercios quedan imposibilitados para pagar a sus proveedores. Los salarios se retrasan
y las transacciones se detienen. En pocos días, el caos económico se propaga, transformándose en caos social. En Grecia, durante la crisis de 2015, los cajeros automáticos solo permitían retirar 60 euros al día. Las personas hacían fila bajo el sol durante horas, esperando acceder a una cantidad que apenas cubría lo esencial. Bodas fueron pospuestas, operaciones médicas retrasadas y pequeños negocios quebraron. Esto no ocurrió por falta de esfuerzo o talento, sino porque el sistema decidió cerrar las puertas. La mayor ironía radica en que todo esto ocurre en nombre de la estabilidad. Cada medida drástica, cada control de capital, cada restricción se justifica con el argumento de proteger el sistema financiero. Sin embargo, ¿qué implica proteger el sistema si ello significa sacrificar a las personas que dependen de él? En esencia, la relación entre los bancos y los gobiernos no es de equilibrio, sino de dependencia mutua. Los bancos financian los déficits estatales mediante la adquisición de su deuda. Los gobiernos, a su vez, los protegen cuando el riesgo amenaza con ahogarlos. En esta interacción, el ciudadano queda atrapado, desprovisto de voz y de opciones. Cuando la confianza se quiebra, el castillo de naipes se derrumba. Pero antes de permitirlo, los gobiernos intervienen. Se implementan cierres temporales, confiscaciones, devaluaciones. Son medidas que se califican como técnicas, pero que en realidad son desesperadas. En el caso de Chipre, la confiscación de ahorros se denominó bail-in. En Argentina se disimuló bajo el eufemismo de emergencia económica. En todos los casos, el resultado fue idéntico. La gente común pagó por los errores de otros. En momentos como esos, el dinero revela su verdadera naturaleza. No es un objeto, ni un billete, ni una moneda. Es una promesa. Una promesa que depende de la fe colectiva. Cuando esa fe se rompe, el dinero deja de ser real. A pesar de ello, se continúa actuando como si su existencia fuera eterna. Como si un número en una aplicación tuviera la solidez de una piedra. Como si el sistema estuviera diseñado para cuidar a los individuos. Pero no lo está. Su diseño primordial es sobrevivir, incluso a costa de las personas, si fuera necesario. El seguro de depósitos, las garantías, las regulaciones, todo ello forma parte del escenario. En Estados Unidos, la FDIC asegura hasta $250.000 por cuenta. Esto suena tranquilizador, pero el fondo que respalda esa promesa solo cubre una fracción mínima de los depósitos totales. Si todos los ciudadanos intentaran retirar su dinero simultáneamente, los fondos serían insuficientes para cumplir la promesa. La confianza es el verdadero seguro. Y cuando esa confianza se fractura, nada puede reemplazarla. A medida que el día avanza, el miedo se arraiga y se convierte en una rutina. La gente comienza a moverse con la ansiedad de quien ignora si mañana podrá alimentarse. Los supermercados, antaño llenos de música y conversaciones, ahora se asemejan a campos de batalla silenciosos. Los billetes cambian de manos como si fuesen reliquias de gran valor. Los empleados observan a cada cliente con desconfianza, pues nadie sabe si el sistema de pagos volverá a funcionar. En las noticias, los presentadores sonríen con nerviosismo, intentando explicar lo inexplicable. Palabras como ajuste, auditoría, reforma monetaria, inundan las pantallas, pero ninguna de ellas responde la pregunta que todos tienen en mente. ¿Volverá el dinero a ser real? Las filas frente a los bancos se alargan cada día más. Algunas personas llegan antes del amanecer, provistas de termos de café y mantas. Esperan que, quizás, ese día las puertas se abran. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo. Persianas cerradas, funcionarios que repiten las mismas frases, comunicados que no ofrecen información sustancial. Y gradualmente, algo más profundo empieza a romperse, no solo la economía, sino la confianza.
Un anciano murmura que presenció algo similar décadas atrás. Una mujer joven le pregunta si en aquella ocasión también hubo violencia. Él asiente, con la mirada perdida. Le relata que cuando los bancos cerraron por última vez, la gente se volcó a las calles, que el dinero dejó de tener sentido, y lo que importaba era quién poseía comida, agua o combustible. La joven permanece en silencio, intentando asimilar la situación. No obstante, no se requiere mucha imaginación. Las estanterías del supermercado ya están semivacías. Algunos productos, como el arroz o el aceite, han triplicado su precio en cuestión de días. ¿Podría repetirse esa historia? ¿Podría una nación entera volver a aprender, de la manera más dolorosa, lo que significa depender de un sistema que nunca fue diseñado para protegerla? Cada crisis bancaria se inicia de manera similar, con rumores. Una publicación en redes sociales, una declaración confusa, un retiro masivo. Pero la raíz siempre se encuentra en un pasado más lejano, oculta en años de decisiones políticas y de avaricia institucional. Las instituciones financieras no colapsan de un día para otro. Su declive es lento, erosionadas por prácticas que el público nunca llega a percibir. Préstamos incobrables, inversiones fallidas, promesas irrealizables. Y cuando la estructura finalmente se desmorona, los responsables ya han resguardado sus fondos, a salvo de las consecuencias. La gente, sin embargo, permanece con las manos vacías. Considérese el caso del Líbano. Durante años, el país vivió bajo el espejismo de una estabilidad. El tipo de cambio fijo generaba la impresión de que el dinero era sólido. No obstante, bajo esa superficie, los bancos estaban profundamente endeudados. Cuando la realidad los alcanzó, las puertas se cerraron. Los retiros se limitaron a unos pocos cientos de dólares al mes. Los ahorradores, impotentes, vieron desvanecerse su futuro. Algunos, en un acto desesperado, irrumpieron en las sucursales armados, no para robar, sino para exigir la devolución de lo que consideraban suyo. Esta es la paradoja más amarga. Cuando todo se derrumba, quienes intentan recuperar su dinero son tratados como criminales. ¿Cuál sería la reacción en una situación semejante? ¿Se esperaría pacientemente a que el sistema se estabilice? ¿O se tomaría lo poco que queda para buscar otra forma de subsistencia? Las crisis financieras no solo destruyen economías, destruyen la moral. Separan familias, enfrentan vecinos y convierten en enemigos a quienes antes eran aliados. Todo ello por una simple verdad. El dinero que se creía propio nunca lo fue del todo. Cada vez que un banco cierra, el mundo se detiene momentáneamente. Los gobiernos prometen que esta vez será diferente, que han asimilado la lección. Sin embargo, las lecciones del dinero son como las de la historia. Se olvidan con facilidad. Después de cada crisis surgen nuevas leyes, nuevos controles, nuevos discursos sobre responsabilidad y estabilidad. Pero, en el fondo, el sistema persiste en su esencia. La banca de reserva fraccionaria continúa operando sobre la base de una ilusión, que nunca todos los depositantes querrán retirar su dinero al mismo tiempo. Y sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que sí lo harán. ¿Por qué se sigue confiando? Quizás porque la alternativa resulta demasiado aterradora. Aceptar que el dinero puede desaparecer de un día para otro implica reconocer que toda la seguridad, todo el esfuerzo, descansa sobre un castillo de naipes. Se cree en el sistema porque es una necesidad. Sin esa fe no habría comercio, ni empleo, ni esperanza de futuro. Pero esa misma fe es lo que sostiene a las instituciones. Los bancos, los gobiernos, las entidades que controlan la riqueza mundial. En momentos de calma, nadie cuestiona la ubicación real de su dinero. Nadie exige examinar las reservas,
las cuentas o los balances. Pero cuando la calma se rompe, cuando las puertas se cierran, todos desean saber. Y es entonces cuando se descubre la verdad que se prefería ignorar. Los bancos no son guardianes de la riqueza individual, son administradores de una ficción colectiva. Consideremos la situación de intentar retirar hoy la totalidad de los fondos bancarios. Es probable que se genere extrañeza, o que se argumente la imposibilidad de extraer una cantidad tan elevada en efectivo. Se ofrecerán transferencias, se hablará de seguridad y protocolos. Pero al insistir, se constatará la dificultad de acceder a lo que supuestamente es propio. Esta dificultad no es una casualidad, forma parte del diseño. Un sistema que depende de la confianza no puede permitirse que dicha confianza sea puesta a prueba. Aún así, el sistema continúa funcionando. Día tras día, millones de personas depositan su dinero, pagan con tarjetas, realizan transferencias, sin considerar que todo ello opera sobre una red tan frágil que podría romperse con una simple chispa. La pregunta, por ende, no es si puede ocurrir de nuevo, sino cuándo. Cuando la próxima crisis impacte, quizás no provenga de un banco tradicional. Podría originarse en una falla tecnológica, un ataque digital o una nueva modalidad de control estatal. Sin embargo, el resultado será el mismo. Las personas se encontrarán, una vez más, frente a puertas cerradas, con billetes inútiles o saldos congelados en una pantalla inerte. Las señales ya son evidentes. Endeudamiento masivo, dependencia digital, concentración del poder financiero en pocas manos y una población que, inconscientemente, ha entregado el control de su vida económica a instituciones que no le deben lealtad. Mientras todo funcione, nadie expresará quejas. Pero el día en que falle, todos recordarán la fragilidad de la promesa. El dinero no desaparece, cambia de propietario. Cada crisis, cada cierre, cada ajuste no destruye la riqueza. Simplemente la traslada, de muchos a pocos. Y mientras la mayoría lucha por recuperar lo perdido, quienes controlan el sistema ya están edificando el siguiente. ¿Es posible escapar de este ciclo? ¿Se puede construir un sistema donde el valor no dependa de una promesa invisible? La respuesta, como es habitual, se encuentra en la historia. Y la historia, por dolorosa que sea, enseña una verdad inalterable. El problema no reside en el dinero en sí, sino en la confianza. Cuando se deposita un salario, una herencia o unos ahorros, no se entrega papel o metal, sino fe. Fe en que el sistema cumplirá su parte del acuerdo. Y cada vez que el sistema falla, esa fe se erosiona un poco más. Por ello, cada crisis resulta más peligrosa que la anterior. No solo porque destruye economías, sino porque destruye la creencia que las sustenta. Y cuando la gente deja de creer, el dinero deja de existir. El murmullo persiste en las calles. Algunos aún confían en que los bancos reabrirán al día siguiente. Otros, resignados, empiezan a buscar formas alternativas de intercambio. Se habla de trueque, de criptomonedas, de la utilización de bienes físicos como garantía. Los mercados informales florecen. En medio del caos surgen nuevas jerarquías. Quien posee efectivo, quien tiene alimentos, quien puede ofrecer seguridad. El sistema financiero puede colapsar, pero la vida no se detiene. Simplemente cambia de forma. Se vuelve más elemental, más directa. El valor ya no se mide en balances ni en tasas de interés, sino en lo que se puede tocar, consumir o intercambiar. Y así, una verdad ancestral reaparece entre los escombros digitales. El dinero no posee poder por sí mismo. El poder siempre ha residido en quien controla el acceso a él. Las primeras semanas del cierre bancario se perciben como un mal sueño interminable. La población se habitúa a la incertidumbre diaria,
a preguntar sin esperanza si las cosas volverán a funcionar pronto. Los noticieros repiten los mismos comunicados, los mismos rostros, las mismas promesas vacías. En las calles, los billetes comienzan a adquirir más valor que las palabras. Las tiendas, que aún aceptan efectivo, se transforman en templos de supervivencia, y los dueños de pequeños comercios aprenden a desconfiar del plástico, de las transferencias, de cualquier medio de pago intangible. Al principio, algunos intentan mantener una apariencia de normalidad. Se reúnen en cafés, debaten teorías sobre lo que está aconteciendo, comparten rumores sobre soluciones milagrosas. Sin embargo, a medida que los días se transforman en semanas, el tono cambia. Nadie habla de soluciones, solo de resistencia. Los cajeros automáticos vacíos se erigen como símbolos de desesperación. En algunos barrios, las filas frente a los bancos evolucionan a campamentos improvisados. La gente pernocta sobre cartones, esperando que, al restablecerse el sistema, sean los primeros en acceder a lo que les pertenece. Pero el sistema no se restablece, al menos no de la misma manera. Los gobiernos anuncian medidas de emergencia. Las palabras, de corte técnico, ocultan decisiones devastadoras. Se restringen los retiros, se fijan nuevos tipos de cambio, se bloquean las transferencias internacionales, todo ello bajo el argumento de proteger la estabilidad. Sin embargo, la estabilidad es precisamente lo primero que desaparece. En los barrios de clase media, donde antes predominaba la comodidad, ahora reina la incertidumbre. Familias enteras, acostumbradas a la seguridad de sus ahorros, se enfrentan al temor más primario del ser humano, la duda sobre si podrán alimentarse al día siguiente. Los padres realizan cálculos con lápiz y papel. Los hijos escuchan a escondidas las conversaciones sobre deudas, atrasos y hipotecas que ya no pueden ser afrontadas. En las zonas más desfavorecidas, el colapso se siente con mayor intensidad. Las ayudas gubernamentales no llegan, los precios aumentan descontroladamente, el efectivo escasea. Algunos recurren al trueque, otros van al mercado negro. Unas pocas latas de comida adquieren más valor que una promesa bancaria. Y paulatinamente, el país se fragmenta entre quienes aún pueden adquirir algo y quienes ya no pueden comprar nada. La televisión muestra imágenes de manifestaciones. Cientos de personas golpean las persianas de los bancos con una rabia contenida. Exigen la devolución de lo que es suyo, que el dinero vuelva a circular. Pero los funcionarios se limitan a repetir el mismo guión. Estamos trabajando para restablecer el sistema. ¿Restablecer? ¿Qué significa realmente eso? ¿Retornar al mismo modelo que permitió que esto ocurriera? ¿Volver a confiar ciegamente en quienes manipulan los hilos del dinero? Los líderes políticos solicitan calma, pero sus palabras pierden credibilidad cuando se revelan fugas de capital al extranjero, cuentas secretas y privilegios reservados para unos pocos. En cada crisis, la historia se repite. Los poderosos se salvan primero, los demás aguardan. En Argentina, cuando el corralito devastó los ahorros de millones, algunos funcionarios retiraron sus fondos antes de que se impusieran las restricciones. En Chipre, ciertos políticos fueron alertados con días de antelación para mover su dinero. En el Líbano, los acaudalados transfirieron fortunas al extranjero mientras los bancos bloqueaban los retiros de los ciudadanos comunes. El mensaje es inequívoco. No todos operan bajo las mismas reglas. Mientras tanto, la economía se fragmenta. Surgen monedas alternativas, acuerdos improvisados, mercados paralelos. Algunos optan por utilizar criptomonedas, otros recurren al oro, otros simplemente confían en la palabra. El dinero deja de ser un símbolo universal y se convierte en un idioma fracturado, con dialectos de desesperación. Durante las noches, las conversaciones giran en torno a la misma pregunta. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Y, más importante aún, ¿por qué nadie lo previó? Sin embargo, la verdad es que muchos lo anticiparon.
Economistas, analistas e incluso algunos banqueros sabían que el sistema no podía sostenerse indefinidamente. Eran conscientes de que la deuda crecía más rápido que la confianza. Sabían que los bancos eran castillos construidos sobre arena. Pero optaron por el silencio, pues el silencio resulta rentable mientras la ilusión perdura. En cada crisis, la gente busca culpables. Algunos señalan al gobierno, otros a los banqueros, otros a las instituciones extranjeras. Pero al final, la culpa se disuelve en el aire, como si nadie fuera realmente responsable. Y mientras se debate sobre la autoría de la culpa, quienes ostentan el poder reconstruyen el sistema a su favor. En ese nuevo orden, el dinero físico se desvanece gradualmente. El efectivo, símbolo de independencia, se vuelve sospechoso. Las autoridades promueven la bancarización total bajo el pretexto de la seguridad y la modernidad. Los pagos digitales se presentan como el futuro, pero en realidad constituyen una forma de control. Si todo el dinero existe únicamente en un sistema digital, la libertad individual depende de un interruptor. Un simple clic puede congelar una cuenta, rastrear movimientos, limitar gastos. ¿Qué ocurriría si ese interruptor estuviera en manos equivocadas? ¿Y si un error, una sanción o una simple decisión política fueran suficientes para privar a un individuo de acceso a su propia vida económica? Esto no es una fantasía. Ya sucede en muchos países. Gobiernos que bloquean cuentas por razones políticas. Empresas que cancelan servicios financieros por diferencias ideológicas. Bancos que cierran cuentas por riesgo reputacional. La digitalización no ha traído libertad, sino una nueva forma de dependencia. El dinero ya no es propiedad individual. Es un permiso temporal concedido por el sistema, siempre y cuando se cumplan sus reglas. Los días continúan transcurriendo. Los mercados tradicionales colapsan, los pequeños negocios cierran. Los grandes conglomerados, en contraste, sobreviven gracias a los rescates estatales. Los mismos bancos que provocaron la crisis son salvados con el dinero de quienes perdieron todo. La ironía es perfecta y cruel. El ciudadano financia el rescate de su propio verdugo. Sin embargo, algo empieza a transformarse. En medio del caos, la gente despierta. Comprenden que el sistema financiero no es una estructura inamovible, sino una construcción humana. Que las reglas que parecen eternas pueden ser cuestionadas. Que existen otras formas de valor, otras maneras de intercambio, otras vías hacia la libertad. Algunos comienzan a reunirse para establecer redes locales de cooperación, trueques, monedas comunitarias, sistemas de intercambio directo. Pequeños actos de resistencia que inicialmente parecen insignificantes, pero que representan algo de mayor envergadura. El deseo de recuperar el control. La confianza, esa palabra invisible que sostiene el mundo, comienza a desplazarse. Ya no se deposita en bancos ni en gobiernos, sino en personas, en comunidades, en acuerdos tangibles. Y aunque el sistema intenta reconstruirse, algo se ha fracturado irremediablemente. La gente ha mirado detrás del telón. Ha comprendido que el dinero no es más que una promesa, y que esa promesa puede romperse precisamente cuando más se la necesita. Surge entonces una nueva pregunta, más profunda que todas las anteriores. Si el dinero no es real, ¿qué es lo que verdaderamente tiene valor? La respuesta no se presenta de inmediato. En medio del colapso, la mente humana busca refugio en lo tangible. Las personas comienzan a valorar lo que pueden tocar, lo que pueden intercambiar sin depender de una pantalla o de una firma digital. Un saco de arroz adquiere más valor que un cheque. Una herramienta supera en importancia a una tarjeta. Un vecino confiable se valora más que un banco entero. En los pueblos y las ciudades se reactivan formas antiguas de economía.
Aparecen mercados improvisados donde la moneda no es el dinero, sino la necesidad. 1 kilogramo de harina puede intercambiarse por una docena de huevos, 1 litro de gasolina por 1 hora de trabajo. Nadie lo denomina economía, pero lo es. Una más honesta, que no requiere intermediarios invisibles. El valor comienza a redefinirse. Ya no por cifras en una cuenta, sino por utilidad, por confianza, por reciprocidad. Quien posee habilidades de reparación, quien sabe cultivar, quien sabe cuidar, se convierte en indispensable. Los títulos, los balances y los historiales crediticios pierden su poder. Lo que importa es lo que se puede ofrecer, lo que realmente se posee, lo que otros necesitan. No obstante, no todos aceptan esa nueva realidad. Aquellos que alguna vez vivieron cómodamente dentro del sistema se resisten a abandonarlo. Creen que la crisis será pasajera, que los bancos volverán a abrir, que el valor de sus ahorros será restaurado. Esperan un milagro que nunca llega. Cada anuncio del gobierno renueva una chispa de esperanza y cada aplazamiento la extingue un poco más. El poder, mientras tanto, se reorganiza. Los bancos centrales presentan nuevos planes, nuevas políticas, nuevos términos que prometen soluciones. Reestructuración, revaluación, liquidez controlada. Son palabras técnicas que disfrazan una verdad. El dinero ha cambiado de manos y el ciudadano común ha vuelto a perder. Los medios hablan de normalización gradual. Pero en las calles, la normalidad se ha convertido en un recuerdo. La gente camina con el rostro endurecido, con el instinto de quien ha comprendido que la estabilidad era solo una ilusión. Los jóvenes, los mismos que crecieron creyendo que la tecnología lo solucionaría todo, descubren que las pantallas también pueden mentir. Que los números verdes en una aplicación no tienen valor alguno cuando la red deja de responder. En ese vacío surgen nuevas preguntas. ¿Qué representa el dinero cuando deja de circular? ¿Qué es la riqueza cuando no puede utilizarse? ¿De qué sirve el progreso si depende de cables, de permisos, de sistemas que pueden desconectarse? Las respuestas emergen lentamente, a veces en susurros, a veces en gritos. El dinero sin confianza no es nada. Es una idea compartida, un acuerdo social. Y cuando el acuerdo se rompe, todo lo edificado sobre él se desmorona. En las universidades, los economistas intentan explicar el colapso con gráficos y teorías. Abordan tasas, liquidez, ciclos de crédito. Pero la gente en las calles no necesita teorías, lo vive. Saben que el sistema falló porque estaba construido sobre una mentira simple. Que los bancos podían crear riqueza de la nada sin consecuencias. Durante décadas, los bancos prestaron dinero que no existía. Multiplicaron los depósitos una y otra vez. Expandieron el crédito hasta niveles insostenibles. Mientras la economía crecía, nadie expresaba quejas. Pero todo crecimiento artificial tiene un límite. Cuando la deuda se vuelve impagable, cuando la confianza se agota, el castillo se derrumba. Así ha sido siempre. En cada época, con distintos nombres, la historia se repite. Imperios, reinos, repúblicas, todos colapsan cuando su sistema financiero se agota. El dinero cambia de forma, pero la codicia persiste. Algunos consideran que las criptomonedas representan la solución, una promesa de libertad fuera del control estatal. Sin embargo, pronto descubren que incluso estas dependen de redes, de energía, de acceso. Cuando el sistema eléctrico falla o el Internet se interrumpe, la promesa digital se desvanece al igual que el dinero fiduciario. Otros buscan refugio en el oro, en la plata, en bienes físicos. Pero rápidamente comprenden que el valor, incluso en esos objetos, depende del acuerdo entre las personas. Sin confianza, ningún metal, ningún papel, ninguna moneda puede sostenerse.
El problema no reside en el dinero, sino en la fe ciega depositada en las instituciones que lo administran. Y esa fe, una vez perdida, tarda generaciones en reconstruirse. La gente comienza a relatar historias de cómo era antes, de cómo confiaban en los bancos, en las tarjetas, en los pagos automáticos. Los niños escuchan esas historias como si fuesen leyendas, relatos de un tiempo en que el dinero fluía como el agua. Crecen sabiendo que ese mundo se desmoronó por un error colectivo. Creer que la estabilidad era un derecho, no un privilegio sostenido por la confianza. Con el transcurrir de los meses, los barrios se transforman. Donde antes había oficinas bancarias, ahora existen centros de intercambio. Donde había cajeros automáticos, se observan murales pintados con mensajes de resistencia. El dinero no desaparece, solo cambia de dueño. Se lee en una pared. En otra, una frase escrita con tiza. Recuperemos el valor real. La sociedad comienza a reinventarse, aunque no sin dolor. Hay quienes no logran adaptarse. Personas mayores que nunca aprendieron a vivir sin los bancos. Familias que dependían de pensiones congeladas. Trabajadores cuyos empleadores quebraron. Estos son los rostros silenciosos del colapso. Aquellos que no gritan, pero que soportan el peso invisible de la pérdida. Y aún así, incluso en la ruina, emerge un atisbo de esperanza. En los pequeños actos cotidianos, en la solidaridad espontánea, en la mano tendida de un desconocido. Allí donde el sistema fracasó, la humanidad intenta reconstruirse. No con leyes ni decretos, sino con gestos. La historia demuestra que el dinero no destruye ni salva por sí mismo. Lo que realmente define el destino de una sociedad es su reacción cuando el dinero deja de ser suficiente. Algunas se hunden en el caos. Otras encuentran en la crisis una oportunidad para despertar. Pero incluso entonces, una sombra persiste. Porque aunque la gente aprenda a vivir sin bancos, el sistema nunca muere del todo. Solo se transforma, espera y regresa disfrazado de novedad. Nuevas instituciones, nuevos nombres, nuevas promesas. Y el ciclo, una vez más, comienza. El problema del dinero no reside en los números, se encuentra en la memoria. Cuando las generaciones olvidan lo sucedido, los errores se repiten. Los jóvenes que no experimentaron las crisis anteriores son los primeros en volver a confiar. Abren cuentas, solicitan créditos, ahorran, invierten y poco a poco, sin percatarse, reconstruyen el mismo sistema que los traicionará en el futuro. Porque el dinero no posee historia. Es la humanidad quien se la confiere una y otra vez. Con el tiempo, el colapso deja de ser noticia. Ya no aparecen titulares, ni comunicados, ni discursos que prometan soluciones. El silencio se impone como una nueva normalidad. Las personas dejan de mirar sus teléfonos esperando que las aplicaciones vuelvan a funcionar. Dejan de preguntar por los bancos. Aceptan, con resignación o con rabia, que aquel mundo ha desaparecido. Los recuerdos de cómo era todo antes comienzan a parecer una fantasía. La facilidad con que se pagaba con una simple tarjeta, la tranquilidad de ver un salario depositado cada mes, la comodidad de transferir dinero en segundos. Todo ello ahora suena irreal, una comodidad tan frágil que se desvaneció en un suspiro. Y sin embargo, entre las ruinas del sistema, surgen nuevas formas de esperanza. La gente se organiza. Las comunidades crean redes locales para compartir recursos. En los pueblos, los agricultores ofrecen alimentos a cambio de trabajo o materiales. En las ciudades, algunos transforman sus casas en pequeños talleres, panaderías o refugios. El dinero, tal como se conocía, ya no existe, pero la cooperación empieza a ocupar su lugar. No es un proceso ordenado. Hay conflictos, abusos e incluso violencia. Siempre los hay cuando la escasez golpea.
Pero también existe algo más poderoso que el miedo: la necesidad de seguir adelante. La humanidad, al borde del colapso, redescubre algo que había olvidado: que la verdadera riqueza no radica en las cuentas, sino en la capacidad de crear, de compartir, de adaptarse. Aún así, los viejos poderes no han desaparecido. En oficinas cerradas, en reuniones a puerta cerrada, los representantes del sistema discuten cómo reconstruirlo. Hablan de una nueva era financiera, de soluciones digitales seguras, de monedas centralizadas. Planean un renacimiento del dinero, pero no uno que devuelva el control a la gente, sino que lo concentre aún más. Porque, en última instancia, el control del dinero siempre ha sido el control de la sociedad. Los gobiernos anuncian un nuevo sistema monetario digital, respaldado por el Estado. Una moneda soberana, según afirman, que reemplazará el caos con estabilidad. Pero detrás de ese discurso subyace un cambio aún más profundo: la desaparición del anonimato, la conversión del dinero en un instrumento de vigilancia total. Cada transacción será rastreable, cada gasto registrado, cada ahorro vigilado. Se presenta como modernidad, como protección contra el fraude, como progreso inevitable. No obstante, lo que realmente representa es la pérdida definitiva de la libertad financiera. Ya no se trata solo de la posesión de dinero, sino de si se tiene permiso para usarlo. Una simple decisión administrativa puede congelar una cuenta, bloquear una compra o anular una vida económica completa. Las excusas abundan: seguridad, emergencia, estabilidad nacional. Pero la consecuencia es única. El individuo pierde el control absoluto sobre su propia existencia material. Muchos lo aceptan sin resistencia. Exhaustos del caos, abrazan la promesa de orden. Prefieren la ilusión de estabilidad a la incertidumbre de la libertad. Otros, quienes aprendieron de la crisis, se resisten. Rechazan el nuevo sistema. Buscan alternativas, intentan preservar algo del antiguo espíritu independiente. Pero son pocos, y su voz apenas se percibe entre el estruendo del cambio. La historia se repite una vez más. El ciclo de confianza, quiebra, reconstrucción y control continúa su marcha silenciosa. Los nombres cambian, las tecnologías evolucionan, pero el fondo sigue siendo el mismo: una estructura creada para mantener el poder lejos de quienes lo sostienen con su trabajo y su fe. El nuevo dinero digital parece eficiente. Todo funciona con rapidez, sin filas, sin efectivo. Los bancos ya no son edificios físicos, sino algoritmos. La gente vuelve a acostumbrarse a ver su saldo en una pantalla, a creer que posee algo. Sin embargo, ya no poseen nada tangible, ni siquiera una promesa. Poseen permiso. Y los permisos pueden ser revocados. Un periodista intenta advertirlo en un artículo que apenas circula antes de ser censurado. Explica que el dinero digital estatal no es una moneda, sino una herramienta política. Con una orden, un gobierno puede limitar la cantidad de gasto, el destino de ese gasto e incluso el momento en que se puede realizar. Si un ciudadano ahorra en exceso, puede imponer una tasa de incentivo para que consuma. Si gasta en productos no aprobados, su cuenta puede ser bloqueada temporalmente. No es necesaria la represión cuando el control se ejerce a través del acceso. La nueva generación crece asumiendo que esta es la normalidad. No recuerdan los billetes, ni los cajeros, ni las cuentas físicas. Para ellos, el dinero siempre ha sido un número digital que aparece y desaparece. Creen que así debe ser, que la libertad financiera es un concepto anticuado. Sin embargo, en los márgenes de la sociedad, en pequeños grupos desconectados del sistema, aún existen quienes recuerdan. Personas que conservaron monedas antiguas, que atesoran oro, que practican el trueque. Son percibidos como anacrónicos, como rebeldes sin causa.
No obstante, son los últimos guardianes de una idea olvidada, que el valor no requiere permiso. La historia, una vez más, se bifurca. Por un lado, la mayoría que vive dentro del nuevo orden, cómoda pero controlada. Por otro, una minoría que se resiste, que busca preservar la autonomía en un mundo que la considera peligrosa. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Retomemos desde aquí. Sistema financiero, ahora digital y omnipresente, parece invencible. Pero en su perfección también reside su fragilidad. Porque todo lo que depende de una red, de un código, de una máquina, puede fallar. Y cuando falle, como siempre ocurre, la pregunta resurgirá: ¿dónde reside realmente el dinero? Esa pregunta, repetida a lo largo de los siglos, es la grieta que nunca logra sellarse. Ninguna innovación tecnológica puede eliminarla. Porque el dinero, ya sea de papel o de código, sigue siendo un reflejo de algo mucho más antiguo: la confianza. Y la confianza, una vez rota, no se restaura con software ni con leyes. Un día, el sistema digital sufre una caída masiva. Las pantallas muestran mensajes de error. Los pagos se detienen. Las compras no pueden procesarse. Los noticieros informan de un fallo temporal en la infraestructura financiera. Pero en las calles, el miedo retorna. Los recuerdos del pasado vuelven como fantasmas. Nadie desea creerlo, pero todos lo sienten. El ciclo ha comenzado de nuevo. En cuestión de horas, los comercios cierran. Las gasolineras se vacían. Los mensajes del gobierno piden calma. Prometen que el problema se resolverá en pocas horas. Esas pocas horas se convierten en días. Los días en semanas. Y una vez más, la gente comprende la lección que el tiempo parece empeñado en repetir. No existe dinero seguro cuando no se tiene el control sobre él. Algunos intentan acceder a sus fondos desde el extranjero. Otros buscan refugio. En nuevas monedas privadas, otros simplemente se rinden. Los bancos digitales, que prometían transparencia y eficiencia, muestran su verdadera naturaleza. No hay oficinas, no hay empleados, no hay responsables. Solo servidores apagados y líneas de atención al cliente colapsadas. Los mercados globales se detienen. Los gobiernos vuelven a declarar emergencias nacionales. Se repiten las mismas frases, los mismos errores, las mismas justificaciones. Todo suena familiar, porque lo es. El dinero, una vez más, ha traicionado la fe de quienes lo sustentaron. Pero esta vez existe una diferencia. La gente ya no se sorprende. Nadie grita, nadie corre. Hay resignación, sí, pero también lucidez. Muchos han aprendido que el verdadero poder no reside en los números, sino en la capacidad de adaptarse cuando esos números dejan de existir. En medio del caos, algunos grupos resurgen. Agricultores, artesanos, comerciantes, familias, construyen redes paralelas, no digitales, no perfectas, pero reales. Lo que comenzó como una necesidad se transforma en un movimiento silencioso. Recuperar el valor humano del intercambio. Las personas vuelven a confiar en personas, no en sistemas. Comprenden que el dinero es solo una herramienta, y que cuando esa herramienta se convierte en un amo, todo lo demás se corrompe. Así, paulatinamente, la historia cierra un círculo. Un ciclo que comenzó con promesas de prosperidad y terminó recordándole a todos la verdad más sencilla y olvidada. El valor no reside en los bancos, ni en los gobiernos, ni en los algoritmos. Vive en las manos, en las decisiones, en la confianza que se construye día a día
entre quienes todavía creen que la palabra tiene más peso que la pantalla. Las semanas transcurren y el mundo parece dividido entre quienes esperan que todo retorne a su estado anterior y quienes aceptan que nada volverá a ser igual. Las calles se encuentran llenas de carteles con mensajes contradictorios. Algunos apelan a la calma, otros exigen justicia. Los antiguos bancos, vacíos y abandonados, se han transformado en recordatorios de una fe fracturada. Sus fachadas cubiertas de polvo y grafitis son templos caídos de un culto que alguna vez pareció eterno: el culto al dinero. En los noticieros, los expertos debaten sobre las causas del fracaso. Hablan de un exceso de deuda, de políticas equivocadas, de ciclos inevitables. Sin embargo, sus palabras ya no convencen a nadie. La gente los escucha con la misma atención que se presta a una farsa conocida. Porque todos comprenden, aunque nadie lo manifieste abiertamente, que la raíz del problema no fue técnica ni política, sino moral. Durante años, el mundo entero vivió bajo la ilusión de que la riqueza podía crearse de la nada, que bastaba con imprimir dinero, generar crédito e inflar burbujas. Los gobiernos gastaban más de lo que poseían, los bancos prestaban más de lo que tenían y las personas consumían más allá de sus posibilidades. Era una danza de promesas que todos fingían creer, hasta que la música se detuvo. Y cuando la música se detiene, quienes estaban en el centro del salón se sientan a esperar que vuelva a sonar. Pero quienes estaban en los márgenes aprenden a moverse sin ritmo, a crear su propia melodía. Así comienza una nueva era, no con discursos ni decretos, sino con pequeños gestos. Un panadero que decide aceptar trabajo a cambio de alimentos, un agricultor que ofrece semillas a cambio de herramientas, una familia que comparte su hogar con otra. Lo que el sistema destruyó, la humanidad intenta reconstruir desde la base, sin permiso, sin intermediarios. Los gobiernos intentan retomar el control. Hacen un llamamiento a la reconstrucción económica, proponen incentivos, crean programas para estimular el consumo. Pero ya nadie confía plenamente. Cada política, cada anuncio, se analiza con recelo. La gente ha aprendido que las promesas oficiales suelen ocultar condiciones invisibles. No obstante, algo más profundo empieza a florecer. Una conciencia distinta. Por primera vez en mucho tiempo, las personas comprenden que el dinero no es lo que otorga valor a las cosas. El valor nace de la utilidad, del esfuerzo, del tiempo invertido. Los objetos vuelven a adquirir significado. Los alimentos, los oficios, las relaciones. El intercambio deja de medirse únicamente en billetes o dígitos y comienza a medirse en confianza. En medio de ese cambio, algunos buscan sacar provecho. Surgen nuevos intermediarios que prometen monedas alternativas, sistemas de pago seguros, nuevas plataformas financieras. Afirman ser diferentes, haber aprendido del pasado. Pero el ciclo vuelve a girar. La codicia reaparece disfrazada de innovación. Y quienes no asimilaron la lección por completo, vuelven a caer. Porque el problema no reside en las herramientas, sino en las manos que las manipulan. El dinero, el crédito, la tecnología, todos son inventos humanos. Ninguno es maligno por sí mismo. Lo que los convierte en armas es el deseo de control, de dominación, de poder absoluto. Mientras ese deseo persista, cualquier sistema, por perfecto que parezca, terminará sirviendo a los mismos de siempre. Pero esta vez, algo ha cambiado. Hay una nueva generación que ha crecido presenciando el colapso con sus propios ojos. Niños que vieron a sus padres perder los ahorros, jóvenes que aprendieron que las pantallas no garantizan nada. Para ellos, el dinero no es un símbolo de éxito, sino una advertencia.
comprenden que la verdadera riqueza no se mide en lo que se acumula, sino en lo que se puede sostener cuando todo lo demás se derrumba. Esos jóvenes comienzan a educarse de una manera diferente. Aprenden a cultivar, a reparar, a construir. Estudian economía, pero con una mirada crítica. No creen en los mitos de crecimiento infinito ni en los mercados perfectos. Hablan de comunidad, de sostenibilidad, de equidad. Son pocos al principio, pero sus ideas empiezan a propagarse. Mientras tanto, los viejos centros de poder luchan por mantener su influencia. Los organismos financieros internacionales reaparecen con nuevos nombres, ofreciendo ayuda, créditos y promesas de estabilidad. Pero las condiciones son las mismas de siempre: austeridad, control, dependencia. Algunos gobiernos aceptan, otros se niegan. Aquellos que resisten son castigados con sanciones, con aislamiento, con campañas mediáticas que los presentan como salvajes o irresponsables. La historia repite su guión. Solo cambian los actores, y sin embargo, esta vez el público parece menos dispuesto a creer. Las redes de información descentralizadas, los medios independientes, las comunidades locales, comienzan a construir sus propios relatos. Ya no aceptan la versión oficial. Documentan, comparan, comparten. La verdad, esa que siempre fue manipulada, empieza a escaparse del control del poder. Esa nueva conciencia no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. La gente ya no espera que los bancos o los gobiernos los salven. Entienden que el sistema financiero, en su esencia, no es un refugio, sino una red de control. Y comienzan a construir alternativas fuera de él. En algunas regiones, comunidades enteras adoptan monedas locales. No poseen valor fuera de sus fronteras, pero dentro funcionan. No porque una ley lo dicte, sino porque la gente decide creer en ellas. Son billetes sencillos, a veces impresos a mano, respaldados no por oro ni por bancos, sino por la confianza mutua. Y operan con mayor eficacia de lo que cualquiera hubiera esperado. Los economistas del antiguo orden los ridiculizan. Alegan que son ineficientes, que carecen de respaldo, que no podrán mantenerse. Pero los resultados son claros. La vida continúa. El comercio se reactiva. Las familias recuperan una sensación de estabilidad. La riqueza deja de concentrarse en unos pocos y empieza a circular de nuevo, lentamente, como un río que encuentra su cauce. En esas pequeñas victorias cotidianas se oculta una lección poderosa. Quizás el problema no residía en el dinero en sí, sino en la distancia entre quienes lo crean y quienes lo utilizan. Quizás la economía solo se vuelve peligrosa cuando se aleja demasiado de la vida real, cuando deja de servir a las personas y empieza a servirse de ellas. Las viejas instituciones lo saben. Por eso intentan absorber esas iniciativas, regularlas, dominarlas. Desean domesticar lo que no pueden controlar. Pero cada intento de control genera más desconfianza, más rechazo, más independencia. La gente, por primera vez en siglos, comprende que puede vivir sin los bancos. Y ese pensamiento, tan simple y tan radical, es el inicio del cambio verdadero. En muchas ciudades, los edificios que antaño albergaron bancos se transforman en algo distinto. Algunos se convierten en mercados locales, otros en centros de trueque o espacios comunitarios. Donde antes había cajeros automáticos, ahora existen tablones con anuncios, personas que ofrecen sus servicios, que buscan, herramientas, que proponen intercambios. Es un ecosistema nuevo, más desordenado, pero también más humano. Ya no se trata de acumular, sino de sobrevivir con dignidad. La gente aprende a confiar de nuevo, pero no en las instituciones, sino en las personas. Se forman redes informales que funcionan mejor que los sistemas oficiales. Nadie las dirige, nadie las regula, y sin embargo operan con precisión.
Cada individuo aporta lo que puede: conocimiento, tiempo, trabajo, alimento. Los intercambios son pequeños, casi invisibles para los grandes poderes, pero significan todo para quienes participan. En esas redes, la palabra vuelve a tener peso. Cumplir una promesa es más importante que firmar un contrato. Y la reputación se convierte en la nueva moneda. Quien cumple lo prometido gana confianza y con ella, acceso. Quien traiciona queda aislado. Así, sin leyes escritas, la sociedad comienza a reconstruirse. Los medios oficiales intentan desacreditar este nuevo sistema. Lo califican de mercado informal, economía paralela e incluso amenaza al orden público. Pero sus advertencias ya no atemorizan a nadie. La gente comprende que el viejo orden solo teme perder el control. Poco a poco, incluso los gobiernos más poderosos comienzan a adaptarse. Se ven obligados a aceptar que el sistema anterior no volverá a ser el mismo. Intentan integrar estas redes dentro del marco legal, pero fracasan. El nuevo modelo no responde a la lógica del beneficio, sino a la del equilibrio. Los economistas tradicionales no logran explicarlo. En sus cálculos no encaja la idea de una sociedad que produce sin bancos, sin deuda, sin crecimiento constante. Pero lo cierto es que funciona. No crece rápidamente, no genera grandes fortunas, pero sostiene vidas. Y ese, en última instancia, era el propósito original del dinero: sostener la vida, no dominarla. Mientras el mundo se reorganiza, algunos recuerdan los años previos al colapso: las grandes corporaciones, los mercados bursátiles, los fondos de inversión. Todo aquel estruendo de cifras infinitas que parecía dar sentido a la existencia. Hoy, la gente se pregunta cómo pudieron creer tanto tiempo en algo tan vacío. ¿Cómo pudieron confiar en un sistema que se alimentaba de su propio humo? En los archivos digitales aún sobreviven videos de aquellos días, anuncios de bancos que prometían seguridad, políticos que hablaban de prosperidad, expertos que aseguraban que el sistema era indestructible. Visualizarlos ahora provoca una mezcla de vergüenza y melancolía, no por lo que decían, sino por la facilidad con que fue creído. La nueva generación observa esos registros como si fueran documentales de otro planeta. No comprende cómo una sociedad pudo entregar tanto poder a tan pocas manos. Para ellos, la riqueza no es acumular, sino resistir. No es ganar, sino mantener el equilibrio. Sin embargo, en los márgenes de este nuevo mundo, los viejos poderes no desaparecen. Se ocultan, esperan, observan. Algunos logran infiltrarse en las nuevas redes, disfrazados de aliados, con la esperanza de recuperar el control. Ofrecen ayuda, inversiones, tecnología. Declaran que solo desean apoyar, pero detrás de cada oferta hay un contrato, una condición, una puerta abierta para volver a dominar. Y aquí surge el dilema, porque la humanidad, aunque aprende, también olvida. Cada generación cree que sus errores son distintos, que esta vez la historia no se repetirá. Pero la codicia es paciente y siempre encuentra un nuevo rostro, una nueva forma de vestirse de necesidad. Un nuevo tipo de entidad bancaria aparece, con otra denominación y un lenguaje más amable. No promete intereses, sino colaboración. No utiliza billetes, sino algoritmos. Habla de comunidad, de transparencia, de inclusión. La gente, fatigada del esfuerzo constante, comienza a confiar. Lentamente, sin notarlo, vuelve a depositar su fe en un sistema que se presenta como la solución definitiva. Las promesas resultan familiares: transacciones seguras, acceso global, estabilidad garantizada. Las palabras son nuevas, pero la esencia es la misma. Y así, sin percatarse, el ciclo empieza a cerrarse de nuevo. Solo algunos perciben lo que ocurre. Aquellos que vivieron la primera caída experimentan el escalofrío de la repetición.
Intentan advertir a los demás, pero sus voces son ahogadas por el entusiasmo de los tiempos modernos. Esta vez es diferente, proclaman los expertos. Esta vez, la tecnología lo hará todo mejor. Pero la tecnología, desprovista de ética, solo multiplica los errores. El nuevo sistema, brillante y eficiente, alberga la misma fragilidad que el anterior. Depende de la confianza. Depende de que la gente crea que los datos son seguros, que las promesas digitales son eternas. Pero la confianza, como siempre, no se programa, se gana. Y una vez más bastará un fallo, una crisis, una duda para que todo vuelva a tambalearse. La humanidad parece condenada a olvidar que el dinero, sea físico o virtual, siempre obedece a las mismas reglas. Nace de la fe y muere con la duda. Y aunque esta nueva era parezca más justa, más moderna, más limpia, los cimientos son los mismos. Porque el problema nunca fue la forma del dinero, sino el poder que se esconde detrás de él. Un anciano que experimentó el colapso original observa a su nieta pagar con un dispositivo que ni siquiera toca. Ella sonríe, confiada. Para ella, ese movimiento es natural. El anciano suspira, sabiendo que la historia, tarde o temprano, volverá a girar. Y en ese silencio, el futuro ya está escribiendo la próxima crisis. Las décadas siguientes se desarrollan bajo una calma engañosa. El nuevo sistema parece funcionar. Los bancos digitales ya no se denominan bancos, sino plataformas de confianza. Cada persona posee una cuenta asociada a su identidad biométrica. Los pagos son instantáneos, las deudas se liquidan automáticamente y las transacciones se registran en tiempo real. No hay billetes, no hay monedas, no hay errores humanos. Todo aparenta ser perfecto. Las ciudades se adaptan a esta nueva economía invisible. Las tiendas carecen de cajas, solo sensores que reconocen al comprador y descuentan el pago automáticamente. Las facturas se generan solas, las nóminas se procesan sin intervención humana. El dinero se ha vuelto tan intangible que ya nadie lo percibe como algo real. Es una corriente constante que fluye sin detenerse, invisible, omnipresente. Pero en esa aparente perfección se oculta un nuevo tipo de vulnerabilidad. Ya no es necesario un cierre de bancos para paralizar la economía. Basta con un fallo en los servidores, un error en los algoritmos o una decisión administrativa. La dependencia es total. Sin conexión, nadie puede comprar ni vender. Sin aprobación digital, nadie puede trabajar. Y entonces surge una pregunta que resuena en las mentes más inquietas. Si el dinero ya no está en manos individuales, ¿quién lo controla realmente? El gobierno afirma que todo está descentralizado, que nadie posee poder absoluto. Sin embargo, la gente comienza a observar patrones. Cuentas congeladas sin explicación, movimientos bloqueados por verificación de seguridad, pagos rechazados por actividad inusual. Los ciudadanos descubren, lentamente, que la libertad económica ha sido reemplazada por una vigilancia total. Cada compra, cada transferencia, cada ahorro se registra y analiza. Los algoritmos determinan riesgos, clasifican comportamientos, anticipan decisiones. No es necesario que alguien robe el dinero, basta con limitar su acceso. Y quien controla el acceso, controla la vida. Un escritor, en una entrevista que apenas circula, lo resume en una frase inquietante. El nuevo dinero no es un medio de intercambio, es un medio de obediencia. Al principio pocos lo comprenden, pero con el tiempo las señales se multiplican. Un ciudadano crítico con el gobierno descubre que no puede reservar boletos para viajar. Una empresaria que financia proyectos independientes ve cómo su cuenta queda suspendida por revisión de actividad. Un grupo de trabajadores intenta organizar una protesta y sus pagos son retrasados sin motivo aparente. Nadie los castiga abiertamente. Simplemente son desconectados del sistema.
Esa desconexión es el nuevo exilio. No es necesaria la prisión, ni el juicio, ni el castigo físico. Basta con apagar el acceso al dinero y la persona desaparece de la vida económica. Los medios oficiales lo niegan, lo justifican, lo disfrazan de procedimiento, pero las historias se acumulan, y cuando la gente empieza a comprender que la estabilidad tiene un precio excesivamente alto, el miedo cambia de forma. Ya no temen perder dinero, temen perder el permiso de usarlo. No obstante, incluso dentro de esa estructura perfecta, algo empieza a resquebrajarse. Porque ningún sistema, por más avanzado que sea, puede controlar el espíritu humano por completo. En los márgenes, en las zonas rurales, en los rincones, digitales ocultos, surgen movimientos silenciosos, grupos que crean sistemas de intercambio fuera de la red oficial. Utilizan códigos cifrados, bienes físicos, favores mutuos. Construyen una economía paralela invisible para los algoritmos. Los gobiernos los califican de subversivos. Los acusan de socavar el orden económico, pero sus ideas se propagan como semillas en tierra fértil. Muchos los siguen no por rebeldía, sino por necesidad. En un mundo donde cada transacción es una rendición, la independencia se convierte en el último lujo. Esos grupos, inicialmente pequeños, comienzan a crecer. Agricultores, técnicos, profesores, médicos, todos aquellos que recuerdan la fragilidad del sistema anterior. Saben que la estabilidad digital no es eterna. Saben que la confianza en los datos puede romperse con un solo error. Y saben que cuando eso ocurra, el ciclo volverá a comenzar. Una noche, un fallo masivo en la red principal provoca un apagón financiero global. Durante horas, nadie puede acceder a su dinero. Los pagos se detienen, los contratos se suspenden, los salarios se congelan. El gobierno asegura que es un problema temporal, pero la gente ya no cree en las palabras temporales. Han escuchado esa frase antes, en otro siglo, con otras voces. El pánico se extiende con rapidez. Los noticieros hablan de inestabilidad técnica, pero en las calles reina el silencio. Nadie sabe qué hacer. La tecnología que prometía libertad ahora los ha encerrado en una dependencia absoluta. Sin ella, nada funciona. Los grupos independientes aprovechan el momento, organizan mercados alternativos, activan redes de trueque, distribuyen alimentos y medicinas. Mientras los sistemas oficiales se tambalean, la vida continúa en los márgenes. Y por primera vez, el poder central se percata de que ha perdido algo más importante que el dinero: el monopolio de la confianza. Durante días, el sistema digital intenta reiniciarse. Se restauran las cuentas, se actualizan los saldos, se emiten comunicados. Pero la fe no se restaura con comunicados. La gente ha presenciado de nuevo lo que ocurre cuando la ilusión se apaga. Y el miedo, que antes los mantenía obedientes, se transforma en lucidez. Los gobiernos prometen reformas, transparencia, descentralización real. Afirman que esta vez aprenderán, que no volverán a fallar. Pero nadie escucha con atención. La gente ha dejado de esperar soluciones desde arriba. Prefieren construirlas desde abajo, lentamente, con sus propias manos. Las nuevas comunidades se extienden, conectadas por la confianza en lugar de por sistemas digitales. Intercambian productos, conocimientos, energía. Crean sus propias normas, sin bancos, sin deuda, sin promesas vacías. No son perfectas, pero son reales. Los medios oficiales las califican de arcaicas, utópicas, poco eficientes. Pero quienes las habitan saben que por primera vez comprenden lo que significa la libertad. Una libertad que no depende del saldo de una cuenta, ni de la aprobación de un algoritmo, sino de la colaboración directa entre seres humanos. Y así, una vez más,
El ciclo se completa. El dinero nace, crece, domina y finalmente se disuelve. Lo que queda no son los números, sino las lecciones. Que la confianza no se impone, se gana, que el valor no se decreta, se construye, y que cada vez que la humanidad olvida estas verdades, el sistema vuelve a reclamar su precio. Pero esta vez, entre las ruinas del dinero, algo distinto florece. No una nueva moneda, sino una nueva conciencia. Una que comprende que la riqueza verdadera no reside en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Una que mira el pasado y reconoce el patrón, no con resignación, sino con la voluntad de romperlo. Porque, en última instancia, la historia del dinero no es una historia de billetes ni de bancos. Es la historia de la confianza humana. Y mientras haya quienes sigan creyendo en la posibilidad de un intercambio justo, siempre existirá esperanza, incluso cuando las pantallas se apaguen. Los años siguientes se convierten en una mezcla de reconstrucción y memoria. El colapso ha dejado cicatrices visibles, edificios abandonados, fábricas vacías, calles que alguna vez rebosaron de automóviles y ahora se llenan de bicicletas, carretas y pasos. Pero también ha dejado heridas invisibles, más profundas. La desconfianza hacia las instituciones es una sombra que se extiende por generaciones. Nadie entrega su fe con facilidad. Nadie olvida lo que significa perderlo todo en un instante. Las escuelas comienzan a enseñar la historia del gran apagón financiero. Los maestros explican cómo un sistema basado en la deuda y en la codicia terminó devorándose a sí mismo. Los niños escuchan atentos, incrédulos, como si se tratara de una leyenda. No pueden imaginar un mundo en el que la gente dependiera de bancos para vivir, en el que un error digital pudiera destruir una vida. Y sin embargo, algunos sienten una curiosidad inquieta. En las ciudades el dinero digital aún existe, pero ha perdido su dominio absoluto. Se utiliza para transacciones internacionales, para grandes operaciones. En la vida diaria, las comunidades prefieren sus propios sistemas, monedas locales, créditos mutuos, intercambios directos. La gente se ha acostumbrado a vivir sin intermediarios. Los nuevos líderes hablan de economías humanas. Afirman que el crecimiento ya no se medirá en cifras, sino en bienestar. Y aunque las palabras suenan inspiradoras, hay quienes observan con cautela. Saben que toda promesa, si no se vigila, puede volverse una trampa. Los años avanzan, el mundo se reorganiza. Ya no existe un centro financiero único. Cada región se rige por sus propios acuerdos. Las grandes potencias, debilitadas, aprenden a convivir con la pluralidad. Pero el poder, como siempre, busca reinventarse. Comienzan a surgir propuestas de una moneda global, una que garantice equidad, una que una al planeta. Los discursos son seductores. Hablan de unión, de estabilidad, de justicia económica. Pero detrás del ideal se esconde una vieja intención: restaurar el control. Los pueblos que aprendieron del colapso se resisten. No desean volver a depender de una estructura centralizada. Prefieren la incertidumbre de su autonomía al orden de la sumisión. Ya tuvimos una moneda que prometía salvarnos, afirman, y casi nos destruye. Pero las nuevas generaciones, que no experimentaron el colapso, comienzan a olvidar el miedo. Ven en la nueva propuesta una oportunidad, no una amenaza. La comodidad, como siempre, vuelve a ser tentadora. Las transacciones globales prometen prosperidad. La tecnología se presenta nuevamente como salvadora. Y la historia, paciente y cíclica, se prepara para repetirse. Un grupo de antiguos economistas intenta advertirlo. Publican libros, imparten conferencias, relatan los errores del pasado.
pero sus palabras resuenan como un eco en una cueva. Nadie desea escuchar advertencias cuando el futuro resplandece con promesas de abundancia. Mientras tanto, las comunidades independientes continúan creciendo. Algunas se unen en redes regionales, otras permanecen aisladas. Entre ellas emerge un concepto novedoso: el valor real. No se mide en cifras ni en activos, sino en utilidad colectiva. Una persona tiene valor por lo que aporta, no por lo que acumula. Una comunidad es rica cuando nadie padece hambre, no cuando sus cuentas muestran superávit. En esos espacios, la palabra deuda casi ha desaparecido. El trabajo se percibe como una contribución, no como una carga. Las personas comprenden que la riqueza es un flujo, no una reserva. Que el dinero solo tiene sentido mientras se mueve, mientras crea algo útil. Aún así, la tensión entre los dos mundos persiste. De un lado, la nueva economía global digital, resplandeciente, rápida, eficiente. Del otro, las redes locales, humanas, más lentas pero más sinceras. Y entre ambas, millones de personas que deben elegir. La presión se intensifica. Las corporaciones que dominan el nuevo sistema global comienzan a ofrecer incentivos irresistibles, beneficios, descuentos, acceso exclusivo. Quien utiliza su moneda digital vive más cómodamente. Quien no la acepta queda excluido. Al principio parece una elección libre, pero paulatinamente se convierte en una obligación. En los mercados, los precios en monedas locales dejan de ser aceptados. Los sistemas de salud solo operan con la moneda digital global. Los gobiernos más frágiles son persuadidos o presionados para adoptar la nueva norma. Y sin que nadie lo perciba, el mundo vuelve a centralizarse, esta vez bajo una forma más elegante, más invisible. El ciclo vuelve a cerrarse. Y como siempre, comienza con fe. Pero la fe no dura para siempre. Transcurren algunos años y los primeros fallos comienzan a manifestarse. Cuentas suspendidas sin aviso, regiones desconectadas, errores de registro. Las empresas aseguran que se trata de un ajuste técnico, que todo volverá pronto a la normalidad. Pero las grietas ya son visibles. Los viejos fantasmas despiertan. Un día, en una pequeña comunidad del sur, el sistema global deja de funcionar durante 24 horas. Nadie puede comprar, vender ni viajar. El silencio digital se extiende como una sombra. Los más jóvenes experimentan miedo, pero los ancianos sonríen con amargura. Otra vez, expresan. La historia vuelve a enseñarse sin necesidad de palabras. Mientras el resto del mundo se paraliza, las comunidades locales continúan. Sus mercados permanecen abiertos, sus redes siguen activas. Intercambian alimentos, herramientas, favores. No requieren permisos ni confirmaciones. Su economía, aunque modesta, resiste. Y de repente, el mundo entero observa con asombro cómo aquellos que fueron tildados de atrasados son ahora los únicos capaces de seguir adelante. La independencia que antes parecía una desventaja se convierte en fortaleza. Los bancos globales buscan respuestas. Los gobiernos piden paciencia. Pero las comunidades ya han demostrado lo que los siglos se empeñaron en olvidar. Que el dinero no es el centro de la vida, solo una de sus formas. Transcurren semanas antes de que el sistema digital se restablezca. Cuando finalmente lo hace, muchos deciden no regresar a él. Abren sus cuentas, transfieren lo necesario y luego las cierran. Optan por continuar viviendo en el nuevo viejo mundo. El de los acuerdos cara a cara, el del valor tangible, el de la palabra cumplida. La nueva moneda global sobrevive, pero con menos fuerza. La confianza, una vez más, se ha fracturado. Los bancos intentan reconstruirla con campañas y promesas, pero ya no hay oídos dispuestos a escuchar. Aquellos que vivieron la caída original
los del apagón, los que vieron su dinero disolverse en una pantalla vacía, observan todo con calma. Saben que la historia no se detiene, que los ciclos no mueren, que la codicia siempre encuentra caminos. Pero también saben que cada crisis deja un aprendizaje, y que esta vez el aprendizaje se ha extendido más allá de los números. Las nuevas generaciones ya no perciben el dinero como un dios, sino como una herramienta imperfecta. Lo utilizan con cautela, sin entregarle su esencia. Comprenden que el valor real reside en lo que se puede construir, no en lo que se puede almacenar. Y esa comprensión, aunque frágil, es el primer paso hacia una libertad que los sistemas nunca pudieron otorgarles. Los bancos siguen existiendo, sí, pero su poder ha disminuido. Ya no dictan el rumbo del mundo, ya no pueden cerrar sus puertas y detener. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. A continuación seguimos. La vida. El dinero digital sigue fluyendo, pero ya no gobierna la voluntad de las personas. El miedo ha perdido fuerza, porque una vez que el ser humano descubre que puede vivir sin depender de los bancos, nada vuelve a ser igual. El paso del tiempo suaviza los recuerdos, pero no borra las lecciones. En los libros de historia, las antiguas crisis financieras ocupan capítulos enteros, narradas con la frialdad de los datos. Sin embargo, para quienes las vivieron, no fueron cifras, sino heridas. La gente recuerda los días en que los bancos cerraron, las noches sin luz, las colas interminables, la impotencia de ver desaparecer años de trabajo convertidos en humo digital. Esa memoria se transmite de generación en generación, como una advertencia silenciosa. Nunca más entregar la vida a un sistema que no se comprende. El mundo, gradualmente, se asienta sobre un nuevo equilibrio. Los gobiernos se han vuelto más pequeños y las comunidades más fuertes. Las decisiones económicas ya no se toman a miles de kilómetros, sino en reuniones locales donde la gente se mira a los ojos con quienes comparte el pan. Los conceptos de deuda y crédito se transforman. Ya no hay intereses, ni multas, ni castigos. Si alguien necesita algo, se le asiste. Si puede devolverlo, lo hace. Y si no puede, colabora de otra manera. El valor vuelve a ser humano. Las grandes corporaciones financieras sobreviven en algunos rincones del planeta, sostenidas por quienes aún creen en la comodidad de lo controlado. Pero son sombras de lo que fueron. En el nuevo mundo, la riqueza no se mide por la acumulación, sino por la contribución. Quien ayuda más, tiene más valor. Quien comparte, prospera. Quien acapara, se queda solo. En las plazas, donde antes se ubicaban sucursales bancarias, ahora hay espacios de reunión, mercados, talleres y bibliotecas. Los niños aprenden sobre agricultura, energía, historia, pero también sobre ética, confianza y responsabilidad. Nadie desea que las generaciones futuras repitan los errores del pasado. Se enseña que el dinero puede desaparecer, pero la cooperación nunca debería hacerlo. En una de esas escuelas, una maestra formula una pregunta a sus alumnos. ¿Qué es el dinero? Los niños ofrecen respuestas diversas. Uno dice que es una forma de intercambio, otro que es un recuerdo del pasado, otro más responde que es algo que solo sirve si todos creen en él. La maestra sonríe. Esa última respuesta es la más cercana a la verdad. Mientras tanto, en las grandes ciudades, los vestigios del sistema financiero del pasado se han transformado en museos. Los visitantes observan vitrinas con billetes antiguos, tarjetas y pantallas congeladas que muestran saldos de cuentas ya inexistentes. Algunos miran con fascinación, otros
con tristeza. Un cartel en una pared resume lo que fue aquel mundo en una sola frase. Creímos que el dinero nos pertenecía, pero éramos nosotros quienes le pertenecíamos a él. Sin embargo, el ser humano nunca deja de soñar. En los talleres de tecnología, los jóvenes experimentan con nuevas formas de valor. Buscan maneras de que el intercambio sea justo y transparente, sin que nadie pueda apropiarse del sistema. Hablan de economías basadas en energía, en tiempo, en colaboración directa. Sueñan con un mundo donde el dinero no pueda ser utilizado como arma, sino solo como herramienta. Los ancianos los observan con una mezcla de orgullo y precaución. Les recuerdan que cada gran avance del pasado también comenzó con buenas intenciones. Que el peligro no reside en la tecnología, sino en el olvido. Pero los jóvenes escuchan, y esta vez parecen hacerlo de verdad. En el campo, los agricultores vuelven a cultivar sin depender de créditos ni subsidios. Las cosechas se comparten entre comunidades. Los mercados locales son espacios de conversación más que de competencia. Los productores conocen a los consumidores por su nombre, y los alimentos vuelven a tener el sabor del esfuerzo y de la tierra. En las ciudades, los talleres artesanales reemplazan a las fábricas. Se produce menos, pero también se desperdicia menos. El mundo, aunque más modesto, se siente más pleno. Hay menos riqueza en los números, pero más abundancia en la vida real. La gente duerme sin el temor de que una pantalla decida su destino. Un día, en una pequeña comunidad, un grupo de ancianos decide organizar una ceremonia para conmemorar el aniversario del último colapso financiero global. No como un día de tragedia, sino como una jornada de memoria. En la plaza, frente al edificio que alguna vez fue un banco, colocan una piedra grabada con palabras sencillas. El dinero se apagó, pero nosotros seguimos. El silencio que sigue a la lectura es profundo. Nadie aplaude. Nadie necesita hacerlo. Todos comprenden el significado. El sol se pone y una generación entera respira sabiendo que, por primera vez en siglos, la economía no es una prisión. La gente conversa, ríe, intercambia. En una esquina, un músico toca una melodía que improvisa con instrumentos antiguos. Un niño baila. Una mujer reparte pan recién horneado. Un anciano observa y susurra: esto es lo que siempre debió ser. Pero incluso en esa calma, existe una conciencia viva. La humanidad sabe que ningún sistema es eterno, que la codicia puede adormecerse, pero nunca desaparece. Por eso, esta vez, la vigilancia no reside en las leyes ni en los bancos, sino en la mente de cada persona. En la memoria colectiva que repite, como un eco que atraviesa generaciones, la advertencia más sencilla e importante: nunca entregar la confianza completa a aquello que no se puede ver. Los niños de esa nueva era crecen sin conocer los bancos, sin tarjetas, sin contraseñas. Para ellos, el valor reside en las cosas simples, en la comida compartida, en el tiempo ofrecido, en la palabra cumplida. No saben lo que es un crédito, ni un interés, ni una deuda eterna. Y quizás, precisamente por eso, son más libres que todas las generaciones anteriores. Una mañana, uno de esos niños pregunta a su abuela por qué el mundo anterior se destruyó. Ella guarda silencio unos segundos antes de responder. Porque creímos que el dinero era más real que las personas. El niño no lo comprende del todo, pero asiente. Sabe que su abuela habla desde un tiempo donde la gente confiaba más en las pantallas que en los ojos. Cuando el niño crece, escribe esas mismas palabras en un muro, para que nadie las olvide. Con el paso de los años, la pintura se desgasta, pero el mensaje permanece. Cada vez que alguien pasa frente a él, recuerda lo que aprendieron con dolor: que el dinero puede ser útil, pero nunca debe ser dueño del alma. El mundo ahora
avanza con pasos más lentos, pero más firmes. No hay crecimiento infinito, pero hay equilibrio. No hay abundancia artificial, pero hay justicia. No hay bancos que decidan quién merece vivir con dignidad. Hay comunidades que deciden compartirla. Y aunque la historia del dinero continúa, su poder ha cambiado. Ya no dicta el rumbo de las vidas, sino que acompaña el ritmo de quienes lo utilizan con conciencia. Las crisis del pasado no fueron en vano. Fueron el precio que la humanidad tuvo que pagar para recordar lo esencial. El último párrafo de los nuevos libros de historia no celebra héroes ni instituciones. Solo dice: aprendimos tarde que el dinero no desaparece. Cambia de forma, cambia de dueño, cambia de propósito. Pero ahora sabemos que el verdadero valor no reside en él, sino en lo que hacemos cuando todo lo demás falla. Y con esa certeza, el mundo sigue su curso. Más silencioso, más sabio, más humano. Porque por fin, después de siglos de engaños, la humanidad ha comprendido que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas ni se imprime en papel, sino que vive en las manos, en los lazos y en la voluntad de seguir construyendo, incluso después de que todo se haya desmoronado. Ese día, mientras el sol ilumina las ruinas de los antiguos bancos convertidos en plazas, una nueva voz se eleva, serena pero firme, como si hablara por todos. El dinero se apaga, la confianza no. Y así termina la historia.